Bienvenidos a nuestra serie Aprender para Enseñar, una producción de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM en colaboración con la CUAED. En esta ocasión nos acompaña el doctor José Antonio de los Reyes, rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana. El tema del programa es ¿Quién dirige la educación? Bienvenidos. Bienvenido, doctor. Qué gusto tenerlo con nosotros en la UNAM. Esta es su casa. Doctor, antes de entrar en materia, yo quisiera decir algo que tengo de percepción del trabajo que usted ha desarrollado en la UNAM, y es ese sentido de humanidad y de valía que le da a los profesores y al estudiantado. Entonces, creo que eso es algo muy importante que retomaremos a lo largo de la charla. Bienvenido. Mucho gusto también por estar aquí. Creo que compartiremos algunas ideas y me dará mucho gusto tener el tiempo de desarrollar algunas de ellas. Creo que el tema de educación es fascinante porque me he dedicado a ella toda la vida y creo que en este sentido podríamos intercambiar ideas que para ambas instituciones sean también productivas quizá. Claro que sí, doctor, pues bienvenido. El día de hoy hablaremos de política educativa, y la política educativa en realidad es un tema fundamental, transversal, que está impactando desde el punto de vista de la educación superior, pero llega también a la educación básica. Y muchos de los profesores, de los directivos que nos ven en televisión, pues están al cargo de regir la educación de este país. En ese sentido, doctor, ¿cómo definiría el efecto que tienen las políticas educativas en el profesorado, en los docentes? Yo creo que si vemos como punto de partida al profesorado como una parte esencial del proceso, creo que básicamente involucra el compromiso. El compromiso de poder adaptarse a los cambios que se han dado a lo largo de la historia de este país. Recordemos que hemos transitado por diferentes rutas en términos de una educación nacional, porque realmente México tenía en el siglo pasado una definición al principio del mismo que era anárquica, era en todos sentidos, no había una identidad nacional. Eso se logró el siglo pasado y ahora el reto fundamental es cómo involucramos otros temas que tienen que ver con la equidad, pero también al mismo tiempo con el desarrollo de la creatividad en los jóvenes, en las niñas, los niños, en lo largo de su trayectoria. Y creo que en este sentido las políticas educativas, pues sí, marcan un derrotero que en cada uno de los casos que hemos tenido, me refiero, en cada uno de los sexenios, han podido consolidarse algunas ideas y creo que ahora estamos en una situación en la cual la nueva escuela mexicana, por ejemplo, involucra una serie de retos que creo que deberán considerarse en este sexenio para evaluar lo positivo, pero también lo que le falta, la parte negativa, y creo que es muy importante el involucramiento de las y los profesores en este tema, porque somos nosotros quienes estamos en las aulas y que realmente tenemos contacto con los grupos día a día. Sí, ¿no? Y en realidad somos los grandes impulsores. El académico es el ejecutor de la política educativa. Y para que lo pueda hacer, pues tiene que haber un entendimiento de cuál es la visión institucional, pero también la visión, obviamente, nacional, hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué papel juega tanto la política nacional, pero también la política internacional en la toma de decisiones institucional? Por ejemplo, las grandes tendencias internacionales son las que han movido muchas veces a México
Por ejemplo, en los temas de acreditaciones o de evaluaciones, México ha seguido ciertas tendencias internacionales. En la medida que esto se afianza a nivel nacional, pues también hay los ajustes y los diferentes enfoques en términos de las leyes que nos han regido. Ahora tenemos una ley general de educación, por ejemplo, y otra particular para la educación superior, que refieren a diferentes aspectos ya más concretos que no se tenían y que involucran, por ejemplo, a nivel transversal, las perspectivas de género, lo que tiene que ver con la equidad, la inclusión, desde luego, por mencionar algunas de las adaptaciones que se hacen a las consideraciones en las cuales un aula en el siglo XXI no es igual a un aula a finales del siglo XX o a principios del siglo XX, y el reto enorme justamente consiste en, como se dice, en poner al alumnado en el centro de todo el proceso. Sí, y el profesor tiene este gran papel, ¿no? De guiar la formación, el proceso formativo del alumnado, porque si bien es cierto, a través de la evolución de los propios procesos educativos, la eficiencia es algo sumamente importante con lo que las instituciones pueden regir sus indicadores. También debemos de ver al estudiante, ¿no? Como una persona que está en un proceso formativo, y la eficiencia representa muchas cosas. En ese sentido, doctor, los marcadores de eficiencia terminal en las instituciones de educación pública, este compromiso que tiene el docente para la formación de recursos humanos de alto nivel, ¿de qué manera cree que puede impactar en el logro de los objetivos institucionales? Yo creo que la evaluación es fundamental, pero debemos distinguir muy bien los parámetros que son excesivamente cuantitativos de los que también son cualitativos. Pensemos que los infantes, cuando llegan a la escuela primaria, no todos tienen el mismo desarrollo cognitivo, ni mucho menos las mismas destrezas en términos de todo el espectro de las habilidades que pueden tener. Y el chiste será desarrollar lo mejor en cada uno de ellos, y eso tendría que continuar a lo largo de la secundaria, preparatoria y en la educación superior, lo cual nos lleva a un mejor conocimiento a partir de esta evaluación de la que yo hablaba, pero con criterios también cualitativos que se sumen a los criterios cuantitativos, porque hablar de eficacia o de eficiencia nos lleva quizá a un concepto que está radicado en temas muy cuantitativos que a veces pasan de largo de la parte de la apreciación cualitativa, ¿no? Sí, que en realidad son procesos que vienen de la industria, y no es que sean malos, sino que son procesos sistemáticos, ¿no? Que dan cuenta de cómo se está moviendo cierto eje, ¿no? O cierto procedimiento, en este caso, proceso formativo. Toma en cuenta usted un punto sumamente interesante, que es el abordaje cualitativo. Y digo que es sumamente interesante porque también estamos hablando de la transversalización de estos grandes temas eje, ¿no? Igualdad, equidad, cero tolerancia a la violencia, y también tenemos otros muy importantes, salud mental, entre otros, ¿no? Cultura de la paz, son los grandes temas a nivel educación que no se pueden medir de manera cuantitativa. Tenemos que hacer apreciaciones cualitativas de percepción. Desde su perspectiva, ¿cuáles son estas principales fortalezas y debilidades que tienen las políticas educativas para poder dar cuenta de estos indicadores cualitativos? Yo creo que el tema es muy amplio y habría que hacer una disección por cada nivel del sistema educativo nacional, porque tenemos un sistema educativo que es muy complejo. En la parte primaria a lo mejor se divide en escuelas privadas y en escuelas públicas, pero también ahí tenemos escuelas que dependen de los estados, otras que dependen de la federación. En las secundarias más o menos tenemos lo mismo, tenemos también el subsistema de secundarias que son técnicas. Después, en la medida que subimos, tenemos más complejidad, tanto con bachillerato, que tenemos bachillerato técnico, bachillerato X o Y. En la parte profesional me refiero también a un sistema muy complejo. Entonces, desafortunadamente es muy difícil medir en esas circunstancias. Y la parte ya per se que hace una complejidad como una desventaja para México. En otros países, por ejemplo, en el bachillerato hay sistemas más homogéneos
en el sentido de los resultados al finalizar el ciclo, que también tienen una desventaja en términos de tratar de uniformizar a todos los que egresan del bachillerato. Sin embargo, creo que uno de los temas que se pueden rescatar tiene que ver con el desarrollo de la creatividad de las personas a través de la solución de problemas como método de aprendizaje, y que tampoco se pueden desligar de los grandes conceptos, porque finalmente los conceptos de matemáticas, de física, de química, pero también en la parte de historia, pues muchas de los conocimientos no tienen, digamos, sobreinterpretaciones, sino que básicamente se tienen que conocer desde un inicio. Por ejemplo, la ley de la gravedad se tiene que conocer, y pues no podríamos hablar de un descubrimiento de la gravedad si no planteamos las cosas con los fundamentos adecuados. Y yo creo que por ahí pudiéramos abordar uno de los retos importantes, cómo desarrollar la creatividad, cómo integrar, además de lo que ya se decía, todo lo que es transversal de cultura de paz, la no violencia, la igualdad, equidad y la inclusión, por supuesto, también pensar en estos temas que se están dando hoy en día. Porque a nivel de la educación superior sabemos que el profesional no se va a dedicar 30 años en una empresa o en un organismo a hacer lo mismo. Es tan vertiginoso el cambio que estamos viviendo en los empleos que esos obligan a plantear un reto que tenga que ver con esa capacidad de adaptación desde la escuela primaria para que esos hábitos y habilidades se vayan consolidando a nivel profesional. Sí, es este desarrollo de habilidades blandas y de habilidades para la vida, competencias, ¿no? Y es un concepto interesante que es la flexibilidad cognitiva, esta capacidad, y también se llama flexibilidad emocional desde el otro punto de vista, ¿no? Esta capacidad que tienes de adaptarte al medio. Y eso es algo muy cierto, ¿no? Yo soy químico, al igual que usted, y al final terminamos trabajando en una serie de retos institucionales que por supuesto que podemos afrontar con mucha responsabilidad, y eso es un ambiente completamente formativo, ¿no? En ese sentido, la UAM tiene varios modelos educativos. Cada unidad tiene diversas formas, ¿no? de dar la instrucción en el aula. Y esto es la riqueza de la UAM. En el caso de ustedes, en la UNAM sucede lo mismo. Cada facultad y escuela es completamente libre de decidir su modelo educativo. Y al final del día, ¿no? Todas las instituciones tenemos indicadores transversales independientemente del modelo educativo. ¿Cuál sería el reto del docente para poderse plantear no sé, a una institución X, ¿no? Con esta flexibilidad de no importa en qué institución esté, teniendo en claro que su trabajo es la formación de recursos humanos? ¿Cuál es el gran reto que tenemos en la formación docente? Yo creo que el reto más importante tiene que ver con el aprendizaje. O sea, cómo medimos realmente el aprendizaje es el reto para que el aprendizaje sea significativo, como se dice. Entonces, hay que recordar que la UAM tiene un modelo en el cual tenemos un sistema departamental. Quiere decir que si tenemos un departamento de física, ese departamento de física en una unidad académica impartirá las materias vinculadas con la física. En la UAM le llamamos unidad de enseñanza-aprendizaje porque partimos de un modelo diferente en términos de descubrir el aprendizaje a partir de la enseñanza. Y creo que dependiendo de la unidad, como bien acabas de decir, en la unidad Xochimilco tenemos un sistema modular, lo cual quiere decir parten de un trabajo en equipo alrededor de la solución a un problema que se les plantea, y que en ese trabajo, también guiado por un equipo de profesores, se puede practicar la interdisciplina, primero en el primer año de manera incipiente, y en la medida que avancen, pues puede ser más complejo. Entonces, creo que el reto en instituciones maduras como la Universidad Autónoma Metropolitana, y que además tenemos un modelo de profesor o profesora, investigador, investigadora, es cómo combinamos nuestra investigación con la parte docente. O sea, cómo realmente podemos enriquecer lo que estamos impartiendo para que valga la pena la investigación que hacemos. Esto quiere decir darle vigencia al modelo que nos planteamos. Y eso quiere decir que desde las ciencias
y artes para el diseño hasta las ciencias sociales o las ciencias básicas de ingeniería incorporen esto, y eso nos lleva a una constante evolución del profesorado, incorporando nuevas tecnologías, pero también nuevas tendencias en términos del aprendizaje. Yo, por ejemplo, estoy convencido de que el alumno no es nada más el pupitre que está ahí que vemos, sino que el alumno también tiene emociones que influyen en su salud mental, y eso es importante para los procesos de enseñanza-aprendizaje. Sí, o sea, al final del día hay una frase que yo recupero que usted siempre dice, ¿no? Si me siento bien, aprendo. Y es algo muy importante desde el punto de vista socioemocional y de la regulación del sujeto, y creo que humaniza al estudiante. En la medida de que el profesor, por supuesto que cada disciplina, cada departamento, lo primero que tiene que tener el profesorado es la disciplina, ser un conocedor de la materia que pretende impartir, pero a su vez, ¿verdad?, desarrollar habilidades de formación educativa en su estudiantado. En ese sentido, creo que a veces las instituciones de educación superior no somos muy claras, ¿no?, al estipular cuáles son los diferentes perfiles que se busca. Y entonces se genera como una ambivalencia. Por un lado, tenemos que darle cierto peso a las evaluaciones a la investigación, pero también a la docencia. Y ahí creo que hace falta mucho trabajo desde el punto de vista de las políticas educativas. Estos cambios educativos que mencionaba, sexenales, que existen en nuestro país, ¿de qué manera cree que influyen en la toma de decisiones en las instituciones básicas, media superior y superior? Pues va cambiando en la medida que tenemos diferentes ámbitos de competencia. Por ejemplo, en la escuela primaria, pues se rigen por planes que la SEP determina y que tienen cierta vigencia a nivel nacional. Ahora, con la introducción de la educación intercultural, hay mucha flexibilidad en esos términos, también de los idiomas en los cuales se puede impartir. Pero en la medida que aumentamos, que subimos, digamos, por así decirlo, en educación superior tenemos a las universidades autónomas. Entonces nosotros lo que hacemos es realmente recuperar lo que se traza a nivel de las políticas, porque no las ignoramos, sino que las complementamos y las adaptamos en el pleno ejercicio de nuestra autonomía, ajustándolas al modelo que define cada universidad, y es el caso de la Universidad Autónoma Metropolitana. Lo hemos adaptado a lo largo del tiempo, a lo mejor no con la velocidad suficiente y requerida, pero creo que por ahí tenemos todavía, como se dice, áreas de oportunidad, ¿no? Claro, y además es un mutuo entendimiento, ¿no? Al final, la autonomía lo que hace es darnos esa responsabilidad, porque yo lo veo como una responsabilidad que el Estado mexicano confiere, la población, a nosotros, de regir nuestras políticas internas, pero no nos hace ignorar lo que está sucediendo a nivel de las tendencias, no solo nacionales, sino también internacionales. Y algo que parece que nos está empujando a nivel nacional o internacional son estas habilidades blandas. Y en ese sentido, yo lo percibo de esa forma, es una postura completamente personal. Creo que el ritmo de velocidad que seguimos las autónomas a veces no es el adecuado, o vamos a una velocidad medio lenta en comparación con el ritmo que se puede seguir en otro tipo de instituciones. Entonces, en esa medida, yo le quisiera preguntar, ¿qué podríamos hacer? Tenemos diferentes formas de gobierno interno, ¿no? Consejos universitarios, consejos técnicos, académicos de área. ¿Cómo podríamos desde el entendimiento y desde el consenso impulsar políticas que vayan hacia este desarrollo del sujeto como persona? Yo creo que aquí la discusión colectiva es muy importante para tomar acuerdos. Yo coincido con eso. En la UAM tenemos varios niveles. El colegio académico, que integra a todas las unidades y a las divisiones que tiene la universidad. En cada campus, en cada unidad, hay un consejo académico. Y en el nivel mínimo, me refiero mínimo en términos de la estructura fundamental, están las divisiones. En cada división académica, donde tenemos de 3 a 5 departamentos, se discuten esas cuestiones académicas de diseño de los planes de estudio y de establecer las políticas. En el colegio académico se discuten las políticas generales, y en la medida que se va aterrizando, en las divisiones se tienen lineamientos, o en las unidades se tienen políticas operativas más bien, para instrumentar muchas de las cosas. Y yo creo que se trata de
que desde la base del profesorado, me refiero, desde las academias, grupos temáticos o como se haya organizado al interior de cada división, se estimule esta discusión alrededor de las nuevas tendencias, y que haya un liderazgo es importantísimo también en cada una de las etapas a partir de cambios que se hacen, por ejemplo, a nivel del colegio. Actualmente acabamos de modificar el Reglamento de Estudios Superiores de la Universidad Autónoma Metropolitana para permitirnos más flexibilidad para compartir materias o unidades de enseñanza-aprendizaje, para que un alumno la pueda cursar en cada unidad y que se le registre en tiempo real en la otra, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo creo que por ahí pudiéramos ver que estas políticas nacen de las necesidades que se plantean en los núcleos cuando hay esa discusión. También yo creo que es ahí donde se da la discusión. A veces es muy lenta, a veces es muy apasionada y no tiene nada de malo ser apasionado, pero el tema tiene que ver con la celeridad. A veces somos muy lentos en cambiar un plan de estudios, por ejemplo. Entonces, yo creo que las políticas pueden orientarnos. Por ejemplo, nosotros en el año 2000 ya teníamos unas políticas generales de docencia en donde ubicamos al alumno en el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y toda una serie de orientaciones, y nos ha tomado mucho tiempo que esas políticas generales de docencia se traduzcan en cosas prácticas para el alumnado. Y estamos en lo mismo. Nosotros igual en la Facultad de Medicina tenemos un plan de estudios, el Plan 2010, que es por competencias, y creo que en el 2024 estamos debatiendo cuáles son las competencias aún que estamos fomentando. Creo que en realidad es toda una evolución, ¿no?, en la trayectoria del profesorado, y es un camino largo porque es un camino de convencimiento y de formación del propio profesorado. Las tendencias actuales de cómo formar a un estudiante completo con su bienestar integral, holístico, como le llaman, ¿no?, pues es una tendencia que hasta ahora se está discutiendo con ese nivel de compromiso, ¿no? Y hasta cierto sentido, pues entiendo también que esta celeridad no sea la óptima. En ese sentido, ustedes no tienen una preparatoria. La Universidad Autónoma Metropolitana no tiene sistema de media superior. Y el sistema de media superior es de los sistemas más importantes en este país, que se tiene que fortalecer y que este gobierno está trabajando para incorporar habilidades blandas y toda una reforma, ¿no?, en materia. Nosotros sí. La UNAM tiene dos sistemas grandes, pero también tiene un sistema que está en auge, que es a distancia. Tiene el sistema de SSH y el sistema de preparatorias. Desde su punto de vista institucional, ¿cree que estos preparatorias universitarias son una transición adecuada al ambiente universitario? En pocas palabras, si la UAM se vería beneficiada si tuviera un sistema de media superior. Esa es una discusión un poco complicada porque tiene muchas aristas. Sin embargo, lo que se ha visto de quienes ingresan a la UAM traen elementos positivos cuando vienen de preparatorias como las preparatorias de la UNAM, CCHs o bien de las vocacionales que dependen del Politécnico Nacional. En ese sentido, creo que la conexión entre universidad y educación media superior ha sido favorable. Y nosotros sí estamos dispuestos a trabajar con los colegios de bachilleres o con algunos otros más, porque también vemos ese compromiso con la educación media superior que, entre paréntesis, tiene uno de los mayores problemas de deserción en términos de los resultados en educación. Y creo que por ahí nosotros como universidad pues tenemos el deber y el reto doble también de ayudarles, porque quienes vamos a recibir, las habilidades que traigan en los ciclos precedentes van a impactar en el ciclo que tenemos ahora, ¿no? Ahora, verlo como un sistema más abierto y más flexible ayudará mucho, que son las políticas de este gobierno, para poder contribuir con aquellos sistemas que tengan esa necesidad, y desde luego, pues los que están más vinculados a las universidades estatales o a la UNAM o al Politécnico Nacional tienen ese vínculo relativo y que se ponen una cierta camiseta. Hay una cuestión de identidad. Quien entra a una prepa UNAM dice: soy parte de la UNAM, y las cuestiones de identidad ayudan mucho al alumnado. Y creo que por ahí hay algunas pistas de cómo tratar la problemática, porque al
ingresar a la preparatoria, dicen ya forma parte de la UNAM, me voy a seguir después a una carrera profesional y intuitivamente yo pensaría que se minimizan hasta cierto punto los temas de deserción, ¿no? Sí. Sí, yo pienso que el punto que toca es un punto importantísimo, la colaboración. Tampoco podemos ser todólogos, ¿no? Creo que nosotros tenemos ya ese sistema, es un sistema muy viejo de media superior que tiene la UNAM, que adoptó, pero en términos reales, básicamente somos independientes, ¿no? Tiene su propio consejo técnico, tiene su propia forma de autorregularse, decide sus planes de estudio. Y también es cierto que el perfil de egreso de la media superior no necesariamente es el perfil de ingreso a la superior, porque se persiguen intereses diferentes, ¿no? Claro. Y yo creo que el punto que toma es fundamental, ¿no? La UAM desde su colaboración, y es lo que debemos de hacer todas las universidades, no solamente ustedes, colaborar más con la media superior, ver de qué manera nos apoyamos para que la transición de los estudiantes a la superior sea más armónica, ¿no? En el sentido del presupuesto, es un tema complicado en todos los términos, porque el presupuesto siempre tiene que ser adecuado a las necesidades institucionales, pero a la vez, ¿no? También tenemos que rendir cuentas. ¿De qué manera cree que se pueda hacer un mecanismo en donde la productividad, es decir, el perfil de egreso, encuentre un equilibrio con la administración que se le da a las universidades públicas? Pues yo creo que habrá que, desde luego, revisar cómo ejercemos el presupuesto y son ejercicios que hemos hecho. Somos las universidades o los sistemas de educación pública, somos auditados. Por ejemplo, ha habido años en donde hemos tenido 4 auditorías de la Auditoría Superior de la Federación. Además, nos auditan los estados financieros, una compañía que define el colegio académico. Esa organización tiene que estar certificada con los más altos estándares y que analiza nuestros estados financieros. Por otro lado, también hemos aplicado las reglas de austeridad que ha preconizado el gobierno anterior y que se retoman de alguna manera en este. Pero yo creo que ahí debemos consagrar lo que dice la definición de autonomía, porque ciertamente nos deben dar los recursos, el Estado mexicano debe proveer los recursos suficientes como los que se requieren para hacer las funciones sustantivas de las universidades. Y en esos términos, lo que hemos tenido históricamente desde el sexenio antepasado ha sido prácticamente la misma cantidad o un decremento en términos reales, lo cual significa que tendríamos que tener quizá un incremento en términos reales para poder tener atención, poder atender las diferentes necesidades que tenemos y desde luego podemos revisar los parámetros sobre los cuales se asigna el presupuesto, pero que de alguna manera también tome en cuenta las especificidades de cada institución en términos de lo que aporta. Por ejemplo, nosotros tuvimos un ejercicio de lo que llamamos el valor social en términos de la inversión que se hace en la universidad y cuánto le retribuimos a la sociedad en términos de diferentes actores de la vida de la universidad. Me refiero al sector productivo, a las organizaciones no gubernamentales, a las organizaciones gubernamentales y demás. Y creo que este ejercicio nos posiciona y habrá que platicar cuál es la mejor manera de mostrar ese equilibrio. Y yo creo que no somos espacios ni de privilegio ni de abuso. Yo creo que eso está siendo documentado en las auditorías y además al cumplir con las normas que se nos señala, pues creo que tenemos una, digamos, una visión que podemos compartir con la sociedad para que nos vean como pertinentes. Muchísimas gracias, doctor. Vamos a ir a una pausa. Por favor, acompáñennos y de regreso. Bienvenidos de regreso. Estamos con el doctor José Antonio de los Reyes hablando sobre política educativa. Bienvenido, doctor, de regreso. Vamos a continuar, nos quedamos hablando del presupuesto y estábamos viendo este equilibrio y ciertamente lo que nos comentaba es fundamental que el público entienda, la universidad no solo se traduce en el número de egresados,
impacta en muchas aristas porque tiene funciones sustantivas que trascienden a la educación. Investigación, difusión de la cultura, difusión de la ciencia, pero también la vinculación con el sector empresarial. La UAM es muy activa en ese sentido y el impacto social es difícil de medir. Entonces, desde el punto de vista estructural, ¿de qué manera podríamos colaborar con la SEP, bueno, o en general con las instituciones de educación pública para que podamos hacer indicadores que vayan más allá de estos números que a veces se nos piden en rendición de cuentas? Ahorita hay varias, para retomar el tema de cómo hasta monetizar el retorno social de la educación en términos sociales. Eso pues es muy controvertido porque pues cómo vas a monetizar algo de cada peso que se invierte en una universidad, cuánto le regresa a la sociedad, que sería un poco ese equivalente. Pero hay otras metodologías que se están planteando a nivel internacional, por ejemplo, a nivel del concierto de universidades en América Latina. Hubo recientemente un encuentro para una metodología que tiene que ver con el retorno social, con algunos indicadores que se aproximan a recabar información de los empleadores, de las organizaciones que están vinculadas con la institución, de los proveedores, también de las comunidades en donde se insertan geográficamente las universidades, desde luego de las familias del alumnado. Y creo que eso ayuda a tener una visión del papel que juega cada universidad y que está en construcción. También hay otra metodología que han desarrollado colegas en Perú, por ejemplo, que se llama Úrsula. Ese es el acrónimo de una cierta metodología que nos ayuda a conocer cuáles son estos retornos de lo que se está haciendo en términos de la cultura local o de la cultura nacional o bien de la cultura de barrio. Hoy en día hay que aprender a considerar todo eso y que no necesariamente son indicadores cuantitativos. Al igual también en la parte ya más aplicada, desde mucho tiempo antes se ha medido también la empleabilidad, algunas veces en términos monetarios, o sea, cuánto gana el egresado de tal carrera cuando lo contratan en algo que tiene que ver con su profesión, ¿no? Y eso también ya lo sabemos, lo cuantitativo yo creo que se tiene más experiencia, lo cualitativo y lo social es lo más difícil de medir. Nosotros, por ejemplo, en la UAM, cuando nacimos en medicina fue con un enfoque social. La medicina comunitaria es muy importante en la unidad Xochimilco, donde nació medicina, y en ese sentido se han hecho campañas y se han planteado problemas que tienen que ver con comunidades aledañas en relación con el tema del agua o con el tema de el uso agrícola de las comunidades que están aledañas a la Ciudad de México, o bien cosas lejanas como el estado de Chiapas y comunidades en la selva lacandona. Entonces, creo que eso habría que traducirlo en estos indicadores que están en construcción. Yo no diría que la metodología Úrsula o la del retorno social de la inversión es la más adecuada. Yo creo que estamos en ciernes de cómo podemos mostrarle a nuestra propia comunidad qué es lo que podemos reflejar hacia la sociedad para justamente señalarles que las universidades somos necesarias. Decía alguien a manera de broma que ya no necesitamos universidades porque con la inteligencia artificial vamos a sustituir al profesorado. Es una provocación abierta, pero también es un reto muy importante en términos de lo que debemos hacer. Hoy en día ya no tenemos necesidad de hacer libros a mano como antes de la imprenta, y a veces pensamos que en el aula tenemos que seguir dando clases como en la Edad Media o como en la Revolución Industrial. Entonces, por ahí yo creo que esos temas también conectan con el presupuesto, pero conectan también con esta visión que tiene la sociedad hacia la educación. Es fundamental esta parte, ¿no? De cómo la universidad te cambia la vida. Aquí lo vemos día a día y te cambia la vida en todos los sectores. A los estudiantes, muchas veces es el primer estudiante de una familia que está teniendo acceso a la educación superior y eso va a representar un cambio generacional. Y a su vez la propia institución en donde se encuentra geográficamente impacta de manera local, ¿no? La unidad Xochimilco, por ejemplo, cambió la dinámica social del área. Ciudad Universitaria cambió la dinámica social del área del sur.
entre otros ejemplos, ¿no? Pero además también tenemos una serie de trabajadores que forman parte de las estructuras universitarias que también les cambia la vida, desde todos los niveles, ¿no? Desde el profesorado hasta los trabajadores de base. Y que este conocimiento, esta forma de interactuar con nosotros como pares, como trabajadores universitarios, como comunidad universitaria, pues reafirma nuestro compromiso social, ¿no? De alguna manera, las universidades trascienden la formación. Y esto es sumamente importante y difícil de medir en el tema de los indicadores y en el tema del presupuesto. Desde ese punto de vista, ¿qué cambios estructurales debemos de impulsar? ¿Cómo nosotros podemos colaborar más con la sociedad? Parece difícil, ¿no? Esta conexión. Yo creo que el abrirse a la sociedad tiene varios retos. El primero de ellos tiene que ver con la seguridad en los campus. ¿Cómo vamos a abrir los campus si en realidad tenemos dudas sobre que vaya a entrar un cierto tipo de población que pudiera aprovecharse de esas circunstancias y entonces irse sobre el patrimonio universitario, por así decirlo, ¿no? Claro. Esas son cosas muy complicadas en donde nosotros solos no podemos. Por eso es importante hablar con las autoridades a nivel local. Nosotros tenemos en cada alcaldía o cada municipio contacto en mayor o menor medida con alcaldesas y alcaldes para plantear esa situación. Ahora, también las universidades debemos pensar que la cultura no necesariamente es la gran cultura decimonónica hasta cierto punto a la cual a veces tenemos tendencia a recurrir. También lo que se produce en los barrios lo podemos incorporar en términos de que se produce en las universidades arte, se produce cultura, también se consume, evidentemente, y creo que esa flexibilidad en las estructuras que tenemos es el primer gran reto. ¿Cómo podemos ser flexibles en nuestra propia estructura organizacional? En la parte material tendría que ver con un concierto, me refiero a una concertación entre las autoridades a todos los niveles para pues estar platicando con las comunidades, pero también, no nada más con los vecinos y las vecinas circundantes, sino con las autoridades, en términos de la iluminación, en términos del patrullaje, todo ese tipo de cosas que también afectan la vida. Creo que es importante ponerlo sobre la mesa para justamente avanzar en esa dirección. Sí, es un reto estructural, ciertamente, ¿no? Al final del día, el mostrarse vulnerable, cuando decimos abrir las universidades, es un tema estructural de abro las puertas y dejo entrar, pero también me abro, ¿no? A la crítica, a la colaboración y te vuelve vulnerable, sobre todo a la población que puede ser vulnerable, que es nuestro estudiantado. Al final el profesorado o los que dirigen las instituciones tienen cierta coraza, ¿no? Saben que tienen que colaborar y saben a lo que se están enfrentando al asumir ese tipo de puestos, ¿no? Pero ciertamente la población más vulnerable puede ser el estudiantado, ¿no? En ese sentido, bueno, la cultura de la paz, que era uno de los temas recurrentes de esta serie, la cultura de la paz es sumamente importante. Y creo que no somos nada ni nadie sin entender que estamos completamente amalgamados y estructurados en una sociedad, ¿no? Dentro de las universidades, pero también dentro de la educación media superior, existen diferentes agrupaciones gremiales, los sindicatos, ¿no? ¿Qué rol juegan los sindicatos? Pues yo creo que el rol que deberían jugar los sindicatos tiene que ver con su misión. Los sindicatos están hechos para defender los derechos laborales de la trabajadora y el trabajador. Yo creo que ahí está la base y básicamente los sindicatos forman parte de las organizaciones. No es un sindicato como un ente aparte. Entonces yo creo que en ese sentido muchos de los sindicatos o muchas de las agrupaciones laborales tienen vinculación con cada institución y eso es un aspecto positivo porque traen, digamos, la camiseta puesta y el sentido de identidad es muy importante en términos de una institución y respetar, desde luego, desde los ámbitos de competencia de cada quien, cuál es el rol de los sindicatos, eso también fundamental en instituciones como la UAM, que es una institución pública y que tiene también agrupaciones laborales, un sindicato,
por ejemplo, que tiene el contrato, la mayoría en el contrato colectivo de académicas y académicos y administrativos. Entonces creo que por ahí pueden jugar un rol importante en términos de fortalecer a la institución. Sí, ¿no? Y además entenderse como lo dice, como una parte estructural de la propia institución. No son docentes, ¿no? No es la institución y el sindicato. Es lo mismo, ¿no? Y todos van en el mismo sentido, hacia una construcción, una visión. Y traigo a la mesa la palabra misión y visión, porque personalmente pienso que dentro de la política a nivel nacional educativa, la visión es donde debemos de conjuntarnos para trabajar en equipo. Y ciertamente pienso que no hay una visión muy clara a nivel de política educativa nacional. Y eso impide hacer planes prospectivos, ¿no? Cuando ustedes asumen el reto de la rectoría, presentan un plan de trabajo y hasta cierto punto tratan de prever, ¿no?, todos los factores que pueden impactar para el logro de los objetivos. Pero esta visión prospectiva se ve endeble, ¿no?, a los cambios sexenales, por decir algo, o a los retos como la pandemia, ¿no? ¿De qué manera las universidades, las instituciones de educación media superior, la SEP, ¿no?, puede construir un plan de desarrollo transeccional? Yo creo que ese es justamente un reto siempre, no nada más en el ámbito educativo, sino en todos los ámbitos de la vida nacional. Ahora, yo creo que en este caso, lo que planteó ya la presidenta es claro. Quieren aumentar la cobertura a partir de ciertos estudios que se hicieron y hay una meta de a dónde se quiere llegar después de 6 años. Yo creo que el reto de la cobertura es importante, no es el único de los retos. Creo que convendrá entonces en el Plan Nacional de Desarrollo que se está elaborando justamente es involucrar esos elementos que complementen el tema de la cobertura. Ahí la UAM dice, ok, nosotros participamos en esto, pero también podemos colaborar. O sea, aceptamos el reto, pero al mismo tiempo aceptamos colaborar con otras instituciones. Porque, por ejemplo, la cobertura en la Ciudad de México rebasa el 100%, porque tenemos alumnado que viene de otras entidades federativas, pero hay otras que requieren de nuestra ayuda y requieren otros modelos. Por ejemplo, nosotros tenemos un modelo de centros de extensión en el Estado de México. Tenemos como 15 fuera de la UAM que pueden ser de alguna forma extensiones de la universidad en donde nos podemos vincular para apoyar el aumento de cobertura con modelos de licenciatura híbridos que no necesariamente sean 100% presencial, y esto permite entonces colaborar no nada más acá en la Ciudad de México, sino una cierta descentralización porque es allá donde está la demanda, o bien ir a los territorios a buscar también las necesidades, y yo creo que ya se tienen también avances en términos, por ejemplo, de vivienda social, que es una carrera para gente que trabaja en la construcción, me refiero en el diseño y arquitectura, o bien en términos de la planeación agrosocioterritorial. En México se tienen unidades rurales que requieren ese tipo de profesionales y que se queden en su lugar de origen para que resuelvan problemáticas que tienen que ver con la tierra, con el entorno y con el respeto al medio ambiente, pero además siendo económicamente rentables para que subsistan y más allá de la subsistencia tengan un ingreso digno para las personas. Sí, además de eso, ¿no? Es parte fundamental del retorno social que nos mencionaba hace un momento, Así ¿no? es. Los programas híbridos a distancia, yo opino que son buenos programas y que pueden generar una ampliación de la cobertura nacional. En ese sentido, bueno, la UNAM tiene varios programas a distancia, no solamente completamente en línea, sino también semipresenciales, ¿no? Estos modelos son muy importantes para la universidad. De alguna manera, creo que el mensaje, la comunicación que damos hacia el sector, hacia el profesorado, hacia el alumnado y sobre todo a veces hacia los tomadores de decisiones en política pública no es claro, ¿no? En pocas palabras, no nos sabemos comunicar. Queremos colaborar con el sector productivo, queremos colaborar con el gobierno, queremos entender a nuestros estudiantes y yo lo reconozco como algo genuino. O sea, conozco el trabajo que están haciendo en la UAM y también el que se está haciendo en la UNAM, y reconocer que ustedes detectan las problemáticas y se meten a tratar de solucionarlas,
mostrándose vulnerables, ¿no? Con los colectivos, entonces es de reconocerse y es de visualizar que tienen un interés genuino por lograrlo, ¿no? Pero ¿dónde fallamos? O sea, ¿en dónde está el problema de comunicación? ¿Por qué se nos cuestiona nuestro compromiso social? Y el estudiantado también lo cuestiona. Yo creo que hay un elemento fundamental en todo esto y tiene que ver con las redes sociales. Hoy en día la información que se maneja en las redes sociales nos puede llevar a construir muchas realidades paralelas, metaversos, y que de alguna manera tengamos ya lo que se ha llamado posverdad. Entonces, ahí hay un enorme reto para las universidades como la UAM, la UNAM, cualquiera, para poder informar y, por ejemplo, las metas, esta meta de la cobertura, que es muy notoria, pero también en parte de investigación, este gobierno ya dijo, nosotros queremos tales y cuales cosas para que avance la investigación con un sentido de propósito social, etcétera, etcétera. Y eso no se conoce. Me refiero, si vamos otra vez al profesorado, el profesor en el aula o el profesor o la profesora en el laboratorio no tienen conocimiento de a dónde debe llegar después del trabajo de cierto tiempo. Entonces, eso nos falta comunicar, coincido plenamente, pero tenemos estos enemigos o este enemigo entre comillas, sino más bien la evolución de la sociedad nos llevó a estas redes sociales, influencers y otros canales de comunicación en donde debemos ser suficientemente creativos como para proporcionar la información a la sociedad, pero también al interior de nuestras comunidades. Sí. Al interior de nuestras comunidades luego no se conocen, hay muchos mitos. Cuando hay crisis, sí, todo el mundo se interesa en las problemáticas, pero cuando estamos en digamos, trabajando a velocidad de crucero, como se dice, pues la persona pues sigue en la rutina y creo que ahí a las instituciones nos hace falta estas rutas de comunicación que sean originales, que sean conscientes de que frente a las redes sociales es muy difícil posicionar la comunicación de manera adecuada. Yo lo veo, concuerdo completamente con usted. Creo que las redes sociales son el gran amigo, pero también pueden ser el gran enemigo. Y ahí estamos quedándonos cortos. La universidad, en términos globales, ha cedido. Y puede que no sea de manera voluntaria, sino que es de manera incluso políticamente, ¿no? En la trayectoria se ha subsumido a no ser el garante de la verdad. Y por lo tanto se le cuestionan muchos de los argumentos, decisiones que toma sin conocer precisamente cuáles son todas las evidencias que respaldan esa decisión. Y yo lo veo en varios conflictos internos que pueden tener las universidades, ¿no? El tema de género, que es fundamental. Y yo no creo que ningún rector a nivel nacional o ningún directivo se levante pensando en voy a hacer algo para dañar a mi estudiantado, a mi profesorado. Lo dudo. Puede que haya alguna mente perversa, pero en la mayoría no lo creo. Sin embargo, la dinámica es tomada así, ¿no? Cuando se quiere impulsar una política, cuando se quiere atender un caso, se ve toda la cuestión que no se hizo bien, ¿no? Y es muy difícil, ¿no? Poder atender esos casos. ¿Cómo podemos entonces comunicar mejor? O sea, generar estos nodos de comunicación en el profesorado, ¿cómo lo lograríamos? Si yo tuviera la fórmula ya la habría puesto en práctica, ¿eh? Es que te enfrentas después a nivel interno. Es la paradoja, o sea, las redes sociales están en todos lados. Yo uso redes sociales de manera más privada y a veces semioficial, digamos, porque sí me gusta estar enterado. Veo Twitter, veo o X hoy en día, o veo las diferentes redes sociales, Facebook, Instagram, y de alguna forma, pues ya la evolución de la sociedad nos lleva para allá. Pero por otro lado, creo que tiene que ver con un problema de fondo. Ahorita en la UAM estamos con el tema de lo que llamamos carrera académica. Quiere decir el estatuto de profesorado, como le dicen en la UNAM, o más bien el reglamento que tiene que ver con el profesorado, con la carrera académica. Y ahí lo que tenemos es que nos falta una renovación del personal académico, que es una asignatura pendiente, porque tenemos profesorado que a lo mejor quisiera optar por un retiro digno, pero no lo puede hacer. Y ese tipo de problemas estructurales que tienen que ver con el personal académico, pues impactan los temas que tienen que ver con comunicación.
evidentemente hoy en día el equivalente de la Gaceta Universitaria en la UAM ya no lo leen todos los profesores. De hecho, antes iban a ciertas oficinas e iban por la Gaceta o por el órgano informativo de la UAM. Ahora ya no lo hacen. Entonces, la información prácticamente llega por el chat del departamento y que es básicamente información que un profesor o profesora tiene de que le llegó por alguna manera, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay un reto y yo creo que yo no tengo la solución, No. lo digo. Y puedes lanzar comunicados, boletines, lo que gustes en las redes sociales, por el correo electrónico y aún así creo que hemos perdido también a nivel humano esta capacidad de reunirnos, de discutir y de hacerlo de manera presencial. Podemos ir a juntas departamentales, por ejemplo, de academia, igual el mismo fenómeno con la camarita por Zoom o por algún otro medio y se pierde este feeling de esta discusión. Y eso es un problema que a lo mejor involucra otra serie de acciones que tampoco vamos a regresar al pasado, Claro. pero sí proponer algo que para las nuevas generaciones, por ejemplo, del profesorado o de los trabajadores administrativos y trabajadoras, les permita lograr una comunicación más efectiva de lo que está ocurriendo, ¿no? Sí, yo concuerdo, no tenemos la solución. De hecho, en el Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM, estos problemas de infodemia los estudian de manera más crítica, analítica, y entran en un campo de las ciencias de la complejidad que se llaman problemas perversos, ¿no? No hay una solución. O sea, tenemos que aprender a minimizarlos nada más y vivir con ellos. Y ahí viene como nuestro reto, ¿no? A nivel de estamos formando estudiantes, estamos formando profesionistas que tienen que tener pensamiento crítico, que sean capaces de discernir entre la información falsa, la información manipulada, que no necesariamente es falsa, sino que está manipulada, y bueno, la información tal cual está presentada como un hecho, y tomar una decisión. Y ahí es donde el papel de la universidad retoma su sentido, ¿no? Es generar mentes libres para tener pensamiento transformador, ¿no? Si eso no lo tenemos en nuestro profesorado, si él se deja envolver por esta infodemia, pues va a ser difícil, ¿no? No se puede enseñar lo que no se posee. Entonces yo retomo el tema de la formación docente y lo retomo ahora desde la experiencia. A lo largo de su trayectoria como profesor, ya no como rector, ¿cuáles han sido las estrategias que le han funcionado en la formación? ¿Cómo se ha acercado de manera humana en sus estudiantes? Primero, déjame decirte que yo tomé cursos en términos de pedagogía para saber el ABC, de plantear los objetivos, de saber lo mínimo en la parte didáctica, también otro curso que tenía que ver con mapas conceptuales, y eso ayuda a abrir un poco los ojos y sobre todo a ver al alumnado, no nada más como un numerito de matrícula o algo más, sino más bien pensar en la interacción que se da en el aula. Y yo creo que es muy interesante el pensar que más que la enseñanza es el aprendizaje el que está en juego mediante diferentes metodologías. Entonces, yo he aprendido, por ejemplo, cuando he impartido materias que tienen que ver con la parte experimental, hacemos pues que descubran cierto concepto a partir de un experimento. A veces también se puede hacer con prácticas fuera de la universidad. Yo creo que eso lo hacen mucho los biólogos u otros médicos también lo hacen, pero esos tienen que practicar también sí, para que el paciente se cure, digámoslo así. Y yo creo que esas experiencias de formación también tienen que ver con la tutoría. Ese sistema de tutorías que teníamos o que tenemos todavía en varias de las divisiones académicas nos permite acercarnos al alumnado y la idea es que te vea como un espejo de sus anhelos y demás y que de alguna forma le orientes para seguir una cierta ruta. Claro, hay un punto en el que ya no puedes ir más allá porque ya tocas aspectos que tienen que ver con su propia salud mental y otros temas, en donde sí hay profesionales que pueden atender de manera más profesional y sobre todo que no vayan a descomponer algo que no se ha descompuesto, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Sí, esta parte yo creo que es necesaria, ¿no? La formación del profesorado como un mentor y ciertamente el papel que tiene el profesor de inspirar
en la transformación del joven, ¿no? Doctor, vamos a concluir. Le agradecemos mucho su participación. Nos gustaría que nos diga en 30 segundos qué se tiene que llevar el profesorado y el estudiantado de esta charla. Ánimo y esperanza son las dos palabras claves para que podamos enfrentar nuestro rol, ya sea como alumnos o alumnas en formación o como profesores. Si no tenemos ni ánimo ni esperanza, ya estamos en otro carril. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctor. Muchas gracias por seguir la transmisión. Hasta pronto.